Elizabeth, yo ya estoy aquí, pero instalada, sentada, porque ustedes no me creerán, pero esta plática no ha parado ni en los cortes comerciales. Aquí estamos, platique, y yo pregunto, y nada más escucho, no, Gaby, espérate, aguántate, porque aquí ando con demasiada información en mi cabeza. Pero yo les dejé una pregunta abierta antes de ir al corte. Estos seres extraterrestres, marcianos o ¿cómo me dijeron? No humanos. No humanos, no, pero de intraterrenos. Eso. ¿Cuántos tipos hay? Es una pregunta bien difícil porque se han intentado hacer muchas clasificaciones. Digamos, algunas que podemos entender, pero sobre todo hay algunas que no podemos entender. Entonces, hasta que no tengamos como toda el estudio de este tipo de biología, por así decirlo, no podemos tener una respuesta concreta. Sí podemos definirlos en este espacio de los no humanos porque no son humanos como nosotros, pero pueden haber intraterrenos, seres que viven en el mar, hablando de los que viven en el planeta Exacto, Tierra. era lo que me estás diciendo, o sea, no solamente, porque nos fuimos a corte y les digo, oigan, ¿saben qué? Espérenme, porque uno está pensando todo el tiempo que están en el espacio, en otros planetas, pero me da más miedo que estén abajo de la Tierra. Y me dicen, ¿y abajo del mar? Y abajo del mar. En las profundidades del mar. Y además hay unos que a mí me interesan bastante, que son los seres interdimensionales. Es decir, en este momento podrían haber seres que pueden vernos, escucharnos, sentirnos, pero nosotros no podemos, con nuestros sentidos, entender su presencia. No podemos saber que están aquí. Que muchas veces cámaras han logrado captar por medio de ciertas tecnologías a estos seres no me invisibles. digas eso, porque es que ya yo nada más me estoy pensando, imagínate, me estoy bañando, perdón, o sea, y ya voy a sentir que me están viendo. Hay en la investigación, sí, digamos, formal y seria, nos indica, por ejemplo, un militar que ya falleció, Robert O'Dean, él ya en su retiro habló acerca de que dentro de la propia OTAN él tenía unas funciones dentro de un proyecto secreto que examinaba a las naves, a los seres, las visitas, quiénes eran, de dónde venían, y determinaron que por lo menos había 5 razas que estaban visitando la Tierra. Todas son humanoides, tienen cabeza, brazos, cuerpos, pies, son de morfología humanoide. Se parecen a nosotros. Alto. 4 de esas razas eran no peligrosas para la humanidad. ¿Por qué? Porque son diferentes. Los grises, cabezas grandes, ojos negros muy grandes, delgaditos, brazos muy delgaditos, miden 90 centímetros, 1 metro. Hay unos de casi 2 metros. Entonces tú te darás cuenta de que no es un humano. Claro. Y ellos encontraron que había una raza que sí era peligrosa. ¿Cuál? Iguales a los seres humanos. Iguales a los seres humanos. Hay razas en el universo que son parecidos al ser humano y están aquí. Y decía Robert O'Dean, determinamos que eran peligrosos porque podían estar caminando entre nosotros y no nos damos cuenta. En los pasillos de la Casa Blanca y no sabrías que viene de otro planeta. Pero justo de eso y de esa hostilidad, de esa, digamos, raza, como acabas de decirlo, hostil, que podría ser hostil, hablaron también en esta audiencia. Sí, hay David Grush fue muy claro, dijo, le preguntaron si había habido agresiones y dijo que incluso él las había vivido. Es real. Vamos a verlo. Vamos a ver. At one point you had said that there has been harmful activity or aggressive activity. Has any of the activity been aggressive, been hostile in your reports? I know of multiple colleagues of mine that got physically injured. And the activity, and I got by UAPs or by people within the federal government? Both. Okay, so there has been activity by alien or non-human technology and or beings that has caused harm to humans. I can't get into the specifics in an open environment, but at least the activity that I personally witnessed, and not to be very careful here, because they tell you never to acknowledge tradecraft, right? So what I personally witnessed myself and my wife was very disturbing. Ok, su esposa también. Ahora, a ver, ok. Están hablando de esta hostilidad, de estos seres que pueden ser peligrosos también porque pueden estar entre nosotros. A ver, perdón, ¿quieres decir algo? Sí, no, bueno, es que creo que ahí David Grush está dividiendo en dos partes la pregunta. Me parece que una de ellas es que él conoce a personas de manera directa
que trabajan en ingeniería inversa con estas naves que tienen y que han tenido alguna afectación física. Ok. Y la segunda parte de la pregunta donde él contesta... Pero esta afectación física de la que habla, sería por las máquinas, por decirlo Puede de ser alguna desde manera. radiación. Ajá, exacto. No sería el ser como tal. No. Sería Ok. desde la radiación que podría recibir el ser humano hasta algún mecanismo de la máquina que no se tiene conocimiento de cómo manejarlo y verse afectado de esa Ok, manera. ¿y la segunda? Y la segunda parte de la pregunta donde veo que la está dividiendo es precisamente que pudo haber sido alguna persona cercana a él atacada de alguna manera por alguno de estos seres. Pero sí es bien importante dividir Claro, la pregunta Pero que está... también dijo que lo que él y su esposa vieron Eso. fue inquietante. Sí, no puedes evitarlo. El fenómeno, perdón, Fepo. Sí, adelante. El fenómeno es muy complejo, es muy extraño. Vamos a hablar del chupacabras, Sí. de las mutilaciones de ganado, de las abducciones, raptos que hay de personas. Y estamos hablando de un fenómeno que es más profundo, no podemos hablarlo completamente aquí, pero sí hay un lado oscuro, por decirlo de alguna manera, de este fenómeno. Y eso es lo que tiene inquietados a los militares, porque no pueden contra ellos. En el espacio, los aviones, los submarinos, los barcos han tenido encuentros y en algunas ocasiones han llegado a ser peligrosos. Aquí en México hubo un caso del capitán Raimundo Cervantes Ruano que al ir girando ya en la zona del World Trade Center, Hotel de México, cuando pasa por ahí había un objeto detenido en esa zona, lo habían reportado horas antes, lo tienen video grabado. Y cuando el capitán pasa por esa zona, impacta con el objeto y tiene que aterrizar de emergencia. Ok. Eso te habla de lo peligroso que puede llegar a ser el fenómeno o estos seres, porque no tenemos control sobre de ellos. No puedes saber qué es lo Pero que van no a es hacer. una agresión directa, estaba Exactamente. estacionado ahí, ¿no? Así Es que el problema surge de que nosotros no podemos tener el control sobre estos seres. Exacto. Lo que comentaba, por ejemplo, si estuvieran caminando en los pasillos de la Casa Blanca, inmediatamente prende una alerta en todos los militares. Claro. Pero si lo están haciendo, si están entre nosotros y llevan 10.000 años, desde 1939, 1947, digamos, desde Roswell, y no han hecho nada, es por esta razón. Estos seres son no bélicos. El que no los podamos controlar, el que ellos no se sometan a lo que el gobierno de los Estados Unidos o cualquier gobierno quiere que sea sometido como nos sometemos nosotros los seres humanos, no los hace peligrosos, digamos, para nuestra existencia. Los hace peligrosos para todas las normas que nosotros Los hemos gobiernos. construido. Claro, claro. cualquier tipo de reglamento, por ejemplo, aéreo, lo que acaba de comentar Carlos, o cualquier tipo de reglamento social, es donde se vuelve peligroso. Ahora, a lo que se refería David Grosh, y además a lo que sucedió ya en estos días, ya está ocurriendo, es el hecho de que personas que trabajan en el gobierno que no quieren que esto se sepa, son los que han llegado a ser peligrosos. Es lo que comentaba con su esposa. Hace unos días acaban de entrar a su casa, estuvieron investigando en su casa ilegalmente y sustrajeron unos documentos que hablan acerca de su salud mental. Híjole. Los modificaron y los filtraron Claro. hacia los medios de comunicación, tratando de hacer, quieren De hacer hacer pensar que parecer él está mal de la cabeza. que David Grosh está mal de la cabeza, que es Exactamente. esquizofrénico, etcétera. Y él dice, yo me someto públicamente A cualquier prueba. a unas pruebas porque esto es falso. Pero yo quisiera saber,